y usted puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Padre. Cuando leemos este capítulo de Tesalonicenses, el apóstol Pablo está preocupado al ver a una iglesia en la cual demerita la presencia de Dios. La tendencia de Pablo de no apagar el Espíritu significa que no debemos sino dar importancia a los dones del Espíritu Santo. La iglesia debe comprender y entender que hay un mover del Espíritu Santo, y ese mover se quiere mover sobre la juventud, desde el más pequeño hasta el más anciano. Para Dios no hay nada imposible, y Él no mira la condición. Bendito sea el Padre, que si es santo, chaparro, negro, morenito, blanco, a Él no le interesa eso. A Él le interesa que haya una generación, que una iglesia que mantenga el Espíritu de Dios en mí. Pablo advierte a los tesalonicenses que no desprecien los dones del Espíritu. Cuando Pablo habla esto, quiere decir que la iglesia quizá en ese tiempo estaba despreciando y estaba ignorando la profecía, los dones del Espíritu. Por eso él dice: no apaguéis al Espíritu. Y mire esto, cuando Pablo dice no apaguéis, no quiere decir que es Dios quien va a apagar el Espíritu, no, sino que como hombres y como mujeres a veces somos los responsables de que ese fuego se apague. Y cuando no hay responsabilidad de detenerse en la presencia de Dios, el fuego de Dios empieza a menguar en nuestra vida. El fuego de Dios en nuestra vida deja de sentirse y empezamos a sentirnos apáticos, empezamos a sentirnos en una vida rutinaria. Pero cuando hay búsqueda y cuando hay presencia en nuestra vida, el corazón anhelará y deseará de la presencia de Dios en todo tiempo. Por eso los dones, el ministerio en la iglesia es necesario. Por eso cuando no hay manifestación de Dios, cuando no hay Espíritu Santo, esto empobrece a la iglesia. Es tan necesario que la iglesia entienda que sin su presencia jamás podremos hacer nada. Sin su presencia solamente seremos vacíos. El Espíritu Santo es, alabado sea Cristo, lo principal de una iglesia. Porque cuando Jesús se fue de la tierra, dijo: yo me voy, pero mando al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y dijo: y Él estará con ustedes, dice, hasta el fin. Entonces, esto nos da evidencia que su Espíritu Santo, desde la antigüedad hasta el día de hoy, se sigue manifestando. Y la juventud del hombre tiene que entender que si muchas veces nosotros no hemos sido parte de la manifestación de Dios, es porque no lo hemos buscado. Es porque no nos hemos preocupado por su presencia. Y es necesario de que haya una generación llena de la presencia de Dios. No debemos sofocar la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros excluimos al Espíritu Santo, entonces no seremos beneficiados de las grandes manifestaciones que Él puede hacer en nuestra vida. Y yo vengo a hablarle a una generación de jóvenes, y yo vengo a decirle que el tiempo de ellos ha llegado, que el tiempo de que despierten ese hambre por Dios ha llegado. La Biblia dice: en los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu, que dice, sobre toda carne. Entonces hoy Dios está manifestando su gloria y su poder, y quiere manifestarse en la juventud. Y si la juventud se levanta, tendremos a una generación llena con dones, llena con milagros, llena con manifestación del Espíritu de Dios. Yo he creído en una iglesia que necesita aportar a Dios. Yo he creído en una iglesia que necesita al Espíritu Santo.
Entonces, el hombre es responsable de que el fuego de Dios en nuestra vida no se apague. Cuando el hombre empieza a vivir en pecado, cuando el hombre empieza a dejar su vida de intimidad, empieza a dejar que el Espíritu Santo se contriste y empieza a apagar el fuego de Dios. Por eso Pablo se encarga también de decir a Timoteo, y no porque Timoteo no tuviera la templanza o la valentía de poder hacerlo, sino que Pablo viene y le dice: yo te aconsejo, yo te digo, yo te necesito que comprendas que tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces Pablo está dándole un consejo, que necesitaba avivar el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabe? Hay una generación que porta presencia, hay una generación de jóvenes que tienen talento, tienen ministerio, pero si eso no ha tomado efecto en tu vida, es porque no hemos tomado la responsabilidad de venir a su presencia y decirle: Señor, dame de tu presencia, dame de tu poder, dame de tu fuego, dame de tu presencia. Necesitamos levantarnos, necesitamos avivar el fuego de Dios. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros puede ser conflictado o afligido, es decir, podemos causarle tristeza. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que tiene y porta poder, pero no ha manifestado el poder. Mi pastor dice una frase: hoy solamente ha quedado lo constante, porque los pentes se nos ha quitado. Hablamos de un Pentecostés, pero no hablamos de evidencias. Hoy tenemos a mucha gente que ha dejado de hablar del Espíritu Santo y comentar solamente del Espíritu Santo. Porque una cosa es tener información de Dios y otra cosa es conocer de Dios. Y tú necesitas conocer de Dios para que puedas ver lo que Él puede hacer contigo. Si la iglesia se levanta, si la juventud se levanta, será impactado poderosamente del poder del Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo donde la iglesia necesita despertar y avivar el fuego de Dios. Y así mismo también podemos apagar el fuego de Dios o extinguir el fuego dentro de nosotros. ¿Qué nos puede suceder de alguna de estas razones? Por vivir en una vida de pecado. Esto apaga y constricta al Espíritu Santo. Hay gente que piensa que como no lo ve el pastor, como no lo ve el líder, piensa que no hay nadie que no lo ve. Y quizás hay gente que dice: nadie me vio lo que hizo y todo está bien. Pero el que se engaña es uno mismo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de nuestro pecado. Porque si antes fluíamos, empezaremos a dejar de fluir como Dios quiere que nosotros fluyamos. Entonces, cuando se vive en pecado, no vemos la promesa de Dios en nuestra vida. Y puede que acá haya gente, hombres y mujeres jóvenes, que han recibido una profecía de parte de Dios, que han recibido una palabra del Padre, de X o Y hombre de Dios. Y es que la promesa de Dios no es que no se cumpla, sino que el problema a veces que usted y yo somos los responsables de que esa palabra no se cumpla. Porque Dios siempre ha querido. El problema es que usted y yo queremos el fuego de Dios en nuestra vida. Él quiere que nosotros que estemos llenándonos, Él quiere que ese fuego esté avivado en nuestra vida. Porque cuando el fuego de Dios está avivado en nuestra vida, cuando el fuego de Dios que está en nuestro corazón lleno, mire esto, no hay pecado que pueda hacerte caer. Yo vengo a decirte que si hay fuego de Dios en nuestra vida, no hay pecado, no hay brujería, no hay hechicería que pueda contigo. Algo que también hace que el Espíritu Santo se conflicta, alabado sea Dios, es que no nos santificamos. Cuando hablamos de santidad, hablamos de vivir una vida apartada. Lo que Dios quiere en nosotros es que nuestra vida y nuestro corazón esté apartado por Dios.
¿Por qué? Porque si nuestro corazón no está apartado para Dios, quiere decir que hay dos pensamientos y dos cosas en nuestros corazones. En pocas palabras, no hemos sido determinados a quién entregarle verdaderamente. Entonces Dios quiere que nosotros nos apartemos para Él. Porque cuando usted y yo nos apartamos, entonces no podremos ser partícipes de la gloria de Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos: no se muevan, en pocas palabras, apártense, quédense en un lugar. Porque cuando venga el Espíritu sobre vosotros, dice, me seré testigo en Samaria y en Judea y en todos los confines de la tierra, dice. En pocas palabras, Dios quiere, para que Él pueda levantarte, para que Él pueda usarte en este tiempo, necesitamos vivir una vida apartada y excluida de este mundo. Ciertamente no podemos desaparecer de este mundo, pero estamos aquí. Pero usted y yo podemos vivir una vida apartada del pecado y decirle no al mundo. Y cuando el hombre le dice no al pecado, y cuando la juventud le dice no al pecado, se levanta un hombre, un joven y una señorita llena de unción, del poder del Espíritu Santo. Yo le pedí mi corazón a Dios a los 16 años. Y a muy temprana edad le dije: Señor, mi vida quiere estar consagrada a ti. Y mi vida quiere estar apartada para ti. Y yo empecé a buscar a Dios, empecé a meterme con Dios, empecé a orar, a ayunar, a aposentarme. Y empecé a llenarme de su presencia. Empecé a santificar mi vida. Empecé a vivir apartado de lo que el mundo podía ofrecerme. Porque quizás en nuestra juventud, quizás podría traer las cosas del mundo. Quizás en este tiempo lo del mundo pueda traerte, pero yo quiero decirte algo, joven. Lo del mundo es pasajero. Lo del mundo pasará, pero hay algo que no pasará, y es su palabra, lo que ha depositado Dios en tu vida. Por eso yo vengo a decirte a ti, joven, que estás en esta noche, yo vengo a decirte, iglesia, que tú estás destinado a este tiempo, para ser ese próximo hombre que va a ir a la nación, que va a profetizar, que va a hablar, que va a decir que tenemos Dios que todavía no ha cambiado. Por eso no podemos dejar que el fuego de Dios mete en nuestra vida. Por eso el lema se llama herederos del reino, corazones encendidos. Cuando habla de corazones encendidos, habla de una llenura en el fuego de Dios. Por eso no podemos apagar. Pablo dice: no apaguéis al Espíritu y no menospreciéis. No podemos menospreciar de las grandes cosas que Dios nos ha dado, iglesia. Apagar al Espíritu Santo significa ahogar su obra en medio de nosotros, limitarlo y estorbarlo. Cuando nosotros apagamos el fuego de Dios en nuestra vida, nosotros somos los que hacemos que no, y nosotros somos de los que no dejamos que Dios trabaje. Empezamos a limitarnos con nuestra falta de interés, empezamos a limitar a Dios con nuestra falta de búsqueda. Y sin darnos cuenta empezamos a llevar una vida rutinaria. El pecado y la falta de intimidad y la falta de responsabilidad y el deseo hace cesar al Espíritu. Y las tradiciones lo apagan, las costumbres lo apagan. Hay tanta gente hoy en día que conoce a un Dios que de hace muchos años hacía milagros. Pero hay tanta gente hoy en día que dice que hoy Dios ya no hace milagros. Cuando se vive de tradiciones y de costumbres y de lo rutinario, empezamos a hacer un lado el Espíritu de Dios. Yo he conocido iglesias donde me han invitado y me dicen: hermano, aquí no creemos en que la gente dance, en que la gente caiga, en que la gente haga esto, aquí lo otro, ni que diga amén, ni que diga aleluya. Y yo digo: está bien. Pero como uno conoce el Espíritu de Dios, como uno conoce del poderío que Él tiene, de la manifestación que tiene, yo digo: Señor, yo voy a hacer caso, pero de ti depende. Y recuerdo que este hombre me dijo, pastor, me dijo: hermano, no puede decir estas cosas. Pero yo dije: Señor, si está en ti es lo que tú tengas que
en lo que Dios hace hoy en día. Se nos olvida que el mismo Jesús dijo, aún en mi nombre harían que dice cosas, o sea, y aún cosas extraordinarias, seríamos parte de Él en este tiempo. Y no podemos dejar apagar. Si el otro no quiere dejar apagar, que lo deje apagar. Cuando venga a ver y alce nuestro buen diablo por dejar de creer en el Espíritu de Dios. Entonces, los reglamentos y las normas humanas hacen que Dios sea limitado. Y le vuelvo a hablar de eso. Él me dijo, hermano, no haga esto ni lo otro. Yo recuerdo que ese día prediqué el primer día, pero no me sentí cómodo. Ese día no tenía la libertad. Yo le dije, Señor, tú me conoces, Padre, pero esto me han impuesto y yo quiero esto, Señor, que tú tomes el control. Y recuerdo que ese segundo día lo mismo. Yo le dije al Señor, yo no puedo estar así, Señor. Y recuerdo que Dios me tomó. En la última noche de la campaña dije, Señor, me vuelvan a invitar o no me vuelvan a invitar, Señor, yo voy a hacer lo que tú hagas, lo que tú quieras hacer. Y recuerdo que Dios empezó a orar. Recuerdo que cuando Dios empezó a manifestarse en ese evento, la gente empezó a caer endemoniada, la gente empezó a expulsar brujería, hechicería, la gente empezó a recibir milagros de Dios. Y sabe, hasta el pastor recibió de Dios en esa noche. Y sabe, él me dijo esto, hermano, ahora he creído lo que Dios hace real en México. Aunque el pastor se levantó el diablo, aunque él lo cambiaron de iglesia, pero lo estaba haciendo, él se mantuvo firme porque su corazón se encendió de la presencia de Dios. El pastor lo cambiaron porque él empezó a hacer lo que el Espíritu decía. Empezó a creer en las profecías, empezó a creer en las manifestaciones, empezó a hablar de que Dios hablaba, empezó a creer en las manifestaciones sobrenaturales que hacía. Y él me habla y me dice, hermano, todo lo que usted ha dicho por la verdad de Dios se ha cumplido, pero algo pasó. Él me dijo, ¿qué pasó, hermano? Los líderes empezaron a levantar contra mí y mandaron al consistorio un reporte para que se me cambiara. Cuando hay una iglesia llena del poder de Dios y cuando alguien se levanta, el diablo se retuerce. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia y una juventud que se llena de la presencia de Dios. Por eso, jóvenes, ustedes no son la generación que va a tener que enfrentar el nuevo tiempo. Ustedes no son los que vamos a enfrentar a una ciudad, a una nación, a un pueblo, a un lugar. Por eso los invitamos para tener el fuego de Dios encendido en nuestra vida. Necesitamos avivar ese fuego. Sí, porque hoy en día tenemos muchas congregaciones, muchas iglesias, y gloria a Dios por ello. Yo me gozo cuando se levanta mi iglesia, se salvan almas para Cristo, gloria a Dios por ello. Pero no podemos descubrir al Espíritu Santo. Y la juventud necesita preocuparse por él. La juventud necesita tomar atención y interesarse por la presencia de Dios. Hoy la gente, la juventud le interesa más las modas, le interesa más lo material, traer la mejor ropa, traer el celular del año, y no hay problema en ello. El problema es que no sea nuestra prioridad aquello, sino que nuestra prioridad sea Dios. Por eso Mateo dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y que dice lo demás, ¿cómo vendrá? Entonces, no podemos dejar que el fuego de Dios se apague. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezoso, que dice, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Pablo es un hombre que podríamos decir completo, que tenía los dones del Espíritu, sabía del Espíritu. Podríamos decir que conoció más Pablo que Pedro. Pablo era un hombre que tenía demasiado conocimiento, pero también tenía la manifestación y había experimentado
de la planificación. Por eso Él siempre trató de hablar del Espíritu. Él siempre trató de enseñar a la iglesia que en sí su Espíritu nada podríamos hacer. Pablo mismo dice, no es contra sangre ni carne, sino contra, ¿qué dice? Contra potestades y gobernadores de la tiniebla. Jóvenes, vamos a contrarrestar las tramas del enemigo en este tiempo buscando a Dios. Por eso tenemos que levantarnos, tenemos que buscarlo y tenemos que animar. Yo le voy a dar a que le perdone porque creo que hay evangelista, que hay profeta, que hay cantante, que hay padre. Yo vengo a decirte, avívalo, llévate y no despidas lo que Dios quiere. Por eso Pablo dice que en lo que requiere de la iglesia, esta palabra en lo que requiere consagración y responsabilidad, no perezosos. Pareciera nada, pero hay algo que está perjudicando al cristianismo. Hoy la gente, muchos ya no caen en el pecado de la gracia, en fornicación, en adulterio. Hay un demonio que sin darnos cuenta está matando la vida de muchos cristianos. Y ese es la pereza. Sí, la pereza es aquella que hace que no tengamos el deseo, que aunque queramos, no lo vamos a hacer por nuestra flojera. Porque usted y yo podemos estar en el Facebook ahí dándole la manita ahí 5, 10, 15, 20 minutos y sentimos que se nos pasan esos minutos así. Pero oramos 15 minutos, sentimos como si fueran 15.000 años. Sentimos que el tiempo no avanza. Y yo sé que orar cuesta. Yo sé que hay una cuesta. Por eso Pablo dice que es lo que requiere. En pocas palabras, es un requisito. Es una obligación buscar a Dios. Buscar a Dios no es una opción, iglesia. Jóvenes, buscar a Dios no es si queremos, es una obligación. Porque como jóvenes, usted y yo tenemos a una generación que necesita conocer a Dios. Usted tiene compañeros, tiene compañeras que necesitan conocer el Evangelio de Cristo. Cuando yo estudiaba la preparatoria, yo ya empezaba a predicar. Estaba yo empezando. Y recuerdo que en momentos de módulos libres, yo me tomaba el atrevimiento de predicar a Dios. Créame que el fuego de Dios en mi vida era tan grande. Mi vida estaba avivada hasta el día de hoy. Recuerdo que yo iba en sacrificio y a las 5 o 6 de la tarde me iba al baño y ahí me postraba y le decía: Señor, tengo hambre de ti, deseo de ti, Señor, y te entrego mi sacrificio. Y cuando yo les empezaba a hablar de Cristo a mis compañeros, empezaba a decir de la maravilla y de la grandeza de Dios que Él podía hacer. Y de la nada Dios empezaba a usar mi vida para su gloria. Y Dios empezaba a revelarme cosas profundas de cada uno de ellos que se quedaban anonadados por lo que Dios revelaba. Yo les decía: miro esto, veo lo otro, en tu casa pasa esto y lo otro. Y ellos se quedaban así, dicen: ¿cómo es que tú sabes todo eso? ¿Cómo es que conoces tú de mi vida? Le digo: Dios. Y sí, y sabe, había días que yo faltaba los viernes porque tenía que salir a predicar de vez en cuando. Estaba yo comenzando. Cuando yo llegaba los lunes, me decían: oye, ¿qué pasó allá donde tú fuiste? ¿Qué sucedió? ¿Saben? Bueno, en la preparatoria me conocían a mí como el pastorcito. Cuando yo tenía un maestro que me daba derecho, a él lo cambian, le da la dirección. Y cuando él le da la dirección, él me manda a llamar como otro amigo y me dice, para muchos por lo menos, el director del colegio de libertad. Entonces, cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Cuando tú le quieras a Dios, Él te honrará, porque menos tú no me puedes. Voy a terminar, no voy a tardar mucho. Entonces, tengo un amigo, ese amigo, yo también de Cristo.
cristiano, nada de eso. Y en un momento dado yo lo miré sentado y yo le di gracias y le dije, yo no sé qué pasa, pero veo que has sufrido mucho. Miro que has pasado esto y lo otro. Y ¿sabe? Este varón, este muchacho quedó tocado por Dios. Que él, después de eso, su vida empezó a tener un cambio. Dios empezó a tocarlo, empezó a llenarlo. Yo recuerdo que yo lo llevé a un momento, una campaña en el Corpalenque y le digo, vamos a una campaña, viene un amigo mío. Yo no le conté nada al amigo mío. Y mira, yo lo llevé a la campaña. Y en la campaña Dios le llama. Y empieza Dios a darle, a revelarle a este hombre cosas de su vida. Dios empieza a hablar. ¿Y sabe qué pasó? Que este muchacho, de estar en la droga, en el alcohol, porque no tenía padres, él de vivir ahí, desde ese momento su vida cambió y que empezó a llenarse de la presencia de Dios. Y recuerdo que lo llevé a una actividad conmigo. Recuerdo que lo llevé a una actividad en el centro de talento que yo soy. A una hora y media, no recuerdo el lugar. Y sabe, recuerdo que en ese día nos dejaron dormir a la iglesia, nos dieron 2 hamacas. Recuerdo que iba en el punto cerca. Y al día siguiente él se tenía que ir porque tenía un compromiso. Y él me dice, oye, fíjate que soñé esto. ¿Qué soñaste? Le dije, no, que soñé que yo te tomaba de los pies y una corriente pasaba dentro de mi interior. Y yo te digo, gloria a Dios por ello, pero tienes que llenarte de Dios de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Él empezó a llenarse porque llegó un momento donde llegó a apagar el fuego de Dios. Empezó a menguar, cayó en pecado, cayó de la gracia de Dios, pero él volvió nuevamente hoy en día. Y sabe, hoy está en el camino de Cristo, sigue el Señor. Entonces, por eso, como jóvenes, tenemos a compañeros y amigos que necesitan conocer de Dios que servimos. No se trata de panadería, se trata de conveniencia, se trata de resolver, se trata de que la gente vea que un Dios que tiene poder. Estamos en un evento de jóvenes, un congreso. ¿Sabe? Por eso la iglesia necesita avivarse. La juventud necesita avivarse. No recuerdo en qué lugar estaba yo, creo que aquí por Quisqueya, Yucatán. Miraba un anuncio. Se hacen curaciones, se hacen de otra cosa y lo otro. Yo decía, a veces la gente critica por las predicaciones que se suben en las redes sociales y de las manifestaciones que se graban y luego se suben en las redes sociales. Hay gente que no está de acuerdo y hay gente que sí está de acuerdo. Pero yo he dicho, y mi esposa dice, si el mundo promueve la brujería y la hechicería, ¿por qué no mostrarte lo que Dios hace en este mundo? La iglesia necesita demostrar con evidencia que un Dios que todavía no ha cambiado, que un Dios que todavía no ha cesado, que un Dios que todavía tiene poder. Su brazo no se ha levantado. Él tiene poder. Él tiene todavía grandes cosas que hacer. Por eso la iglesia necesita tener evidencia. No se trata solamente de jóvenes de traer la Biblia bajo el brazo, no. Se trata de que tengamos una relación con Dios y que tengamos los corazones encendidos. ¿Por qué? Porque cuando hay una iglesia y una juventud llena de la presencia de Dios, donde quiera que vaya va a profetizar, donde quiera que vaya a orar, donde quiera que diga, donde vaya a decir, donde vaya a orar, en lo que se busca, aquí Dios tiene poder. El Espíritu Santo hace que nuestra vida sea ferviente. En pocas palabras, su Espíritu nos hace efectivos en el llamado de Dios. Por eso no lo tenemos que dejar apagar. No tenemos que dejar apagar. Si queremos tener éxito ministerial, si queremos trascender en el ministerio, necesitamos al Espíritu. No es porque tengas 10, 15 años, piensa que Dios no te puede levantar. Dios te puede levantar en este tiempo. Y
Dios está aquí para despertar lo que estaba durmiendo. Hay gente ahí que ni siquiera se ha dado cuenta, pero creen en serio. Gente que no se ha dado cuenta, pero tiene ciencia, tiene profecía, tiene milagro, tiene sabiduría. Hay jóvenes que se lo han dado cuenta, pero por eso no te conviene su servicio. Para que tú entiendas que tienes que lugar de nuevo, que tienes que despertarlo. Porque Dios quiere llenarte esta noche. Y quizás de una y otra manera pasó que te descuidaste. Y quizás hay una pequeña llama todavía dentro de tu interior. Y quizás una pequeña llama todavía no te deja. No te deja dejar el ministerio. Porque hay gente que pasa momentos difíciles y todavía piensan que ya no pueden levantarlos. Pero yo vengo a decirte algo en esta noche. Aún con el poco fuego que hay dentro de ti, con eso es que Dios que se va a manifestar contigo. Con eso formas que Dios se va a manifestar. Tu Biblia dice, ahora en la debilidad Él se perfecciona. Ahora en los defectos Él se va a manifestar. Ahora en los defectos Él hace de cosas grandes. Para el hombre natural dice que no, pero Dios dice que sí. Espíritu de Dios. Alabado sea Cristo. Por eso el versículo 13 de Levítico 6 dice que el fuego arderá continuamente y de lealtad y no se apagará. Esto es de todos los días, amados hermanos. Esto es de todos los días, jóvenes. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Estamos de vacaciones. Los que salieron de la escuela aprovechen el tiempo, busquen de Dios. No tomen excusas, tenemos tiempo. Si tenemos tiempo para las redes sociales, también tenemos tiempo para Dios. Si tenemos tiempo para ir a la fiesta, también tenemos tiempo para estar con Dios. Para mi tiempo. La Biblia dice que Dios tiene su tiempo. Y el tiempo es grande. Aplicame de este tiempo. Y no apaguéis el fuego. Y no menosprecéis la profecía. No desaprovechemos lo que Dios quiere darnos en este tiempo. Aprovechemos, agarremos de Dios y llenémonos de Él. Y seamos esa generación que hablará de Cristo con evidencia. Dios está en esta noche. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora. Hay cadenas que Dios empieza a romper. Mira, Dios está en esta noche. Dios está en esta noche. Él está aquí para levantar a esa juventud sedienta de la presencia de Dios. Él está aquí para despertar estos jóvenes de Dios que levantan esta noche. Él está aquí, Él está aquí. Levanta tu mano en esta noche. Levanta tu mano, levanta tu mano. Mira, viene Dios ahí. Y estas mujeres, yo quiero invitarte en esta noche, muy. Algo está pasando en esta noche. Algo Dios está haciendo. Cadenas se empiezan a romper. Ataduras se empiezan a romperse. Esa depresión que no te deja, hoy se tiene que ir al suelo. Eso es lo que te oprime, hoy se tiene que ir de tu vida. Eso que te estorba, se tiene que ir de tu vida. El pecado se tiene que ir de tu vida. Oh, Dios está aquí para libertarte. Él está aquí para traerte libertad. Yo quiero hablar con los jóvenes en esta noche. Voy a invitar a la juventud. Y el que quiera pasar esta libertad
porque ministra esos jóvenes.